Bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la insuficiencia cardíaca. Buenos días. Bueno, continuando con la secuencia de las clases virtuales como apoyo de las actividades virtuales de la universidad, hoy vamos a hablar sobre insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Y para comenzar, comenzaremos con la definición o el concepto de la insuficiencia cardíaca. Y si se fijan bien en esta definición, que es la actualizada, podemos ver cómo engloba varios aspectos de esta entidad, de esta enfermedad, digamos, ¿no? Y comenzamos aclarando primeramente eso, que no es solo una enfermedad. Fíjense que la definición nos dice que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico. Este síndrome clínico se encuentra caracterizado por síntomas típicos que pueden o no pueden estar acompañados de signos y que están causados por una anomalía, ya sea estructural o funcional del corazón. Y que esto va a generar una disminución del gasto cardíaco y o de las presiones intracardíacas, elevándolas. Todo esto se puede presentar o se puede desarrollar tanto durante el reposo como durante la actividad física. Todo eso es la definición o el concepto de insuficiencia cardíaca. Si nosotros, no es memorizar, si nosotros comprendemos este concepto, vamos a entender todo lo que es esta entidad que es la insuficiencia cardíaca. Desde luego decir que hay que tener en cuenta que se pueden presentar estas anomalías estructurales y o funcionales del corazón aún antes que se presenten los síntomas. Esta presentación en la cual no están presentes los síntomas, o sea que esa sintomática es una etapa precursora a la insuficiencia cardíaca. Es una etapa previa a la insuficiencia cardíaca o que va a conducir a la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, identificar a estos precursores será pues importante porque se va a relacionar primero con un mal pronóstico y segundo que si nosotros podemos iniciar tratamiento en estos pacientes, podemos reducir la mortalidad en aquellos que sean portadores de disfunción ventricular izquierda aún antes de que se presenten los síntomas. Solo para recordar un poco lo que es el ciclo cardíaco, viendo al corazón como bomba, tenemos esta imagen donde podemos ver algunas de las etapas o de las fases del ciclo, ¿no? Fíjense en la primera imagen, que es la etapa de la contracción auricular, posteriormente a esta fase en la cual se van a cerrar las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Y va a comenzar el periodo de contracción isoventricular para alcanzar la presión mínima necesaria para que las válvulas sigmoideas puedan abrirse y luego continuará incrementando su presión para que se produzca la eyección ventricular. Una vez que se ha producido esta, se continuará con la fase de relajación isoventricular, en la cual se cerrarán las válvulas sigmoideas y comenzarán los ventrículos a relajarse, es decir, a disminuir sus presiones, para que esto permita la apertura de las válvulas auriculoventriculares y dar paso a la fase diastólica. Entonces, hablando o teniendo en cuenta la definición o el concepto de insuficiencia cardíaca, hoy tratamos de ser mucho más objetivos, como lo veíamos en la clase que hablamos sobre enfermedad coronaria, donde hacíamos uso de las troponinas, ¿sí? Que le daba objetividad al diagnóstico del infarto. En la insuficiencia cardíaca también, entre comillas, la evolución de toda la insuficiencia cardíaca ha llevado a tratar de ser lo más objetivos posible. Es así como la clasificación hoy de la insuficiencia cardíaca se la debería hacer en base a la fracción de eyección del corazón, ¿sí? No por ello, hoy van a encontrarse con colegas que aún usan los términos de insuficiencia cardíaca sistólica, diastólica, anterógrada, retrógrada, izquierda o derecha. Sin embargo, por un lado eso es subjetivo y por otro lado también es que en la insuficiencia cardíaca sistólica
también va inmersa ciertas características de disfunción diastólica y viceversa. Por lo tanto, dividir en una línea de aquí a allá es sistólica, de aquí a allá es diastólica, o esto es anterora o esto es retrógrado, pues va a ser un poco, no es tan preciso como lo que podría ser el dividirlo a través de su fracción de eyección. Es así que hoy tenemos dividida o clasificada a la insuficiencia cardíaca en 3 tipos de insuficiencia cardíaca. Comencemos con el primer tipo, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿sí? Recuerden que la fracción de eyección es un dato que nos los da el estudio de ecocardiografía sobre el cual vimos cuando hablamos de las clases de métodos complementarios. Entonces, para que nosotros hablemos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, nosotros requerimos que se cumplan algunos criterios. El primero, desde luego, que tiene que haber síntomas, que pueden estar o no acompañados de signos, pero tiene que haber síntomas, porque vimos que insuficiencia cardíaca sin síntomas no es insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, el primer criterio, tiene que haber síntomas. Les repito, acompañados o no de signos. El segundo criterio, que la fracción de eyección tiene que ser igual o mayor al 50%. Una vez que estos dos criterios se han cumplido y nos encontramos dentro del grupo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, requerimos que también tengan elevados los péptidos natriuréticos. En este caso hablamos del péptido natriurético tipo B. Recordemos que los péptidos natriuréticos son 3, los cuales son el péptido natriurético tipo A, que se libera predominantemente de las aurículas, el péptido natriurético tipo B, que se libera predominantemente de los ventrículos, y el péptido natriurético tipo C, que se libera predominantemente por el sistema nervioso central y del endotelio, ¿sí? Entonces, de estos 3, los más útiles para la insuficiencia cardíaca son el péptido natriurético tipo A y tipo B, ¿sí? Y de él utilizamos o dosamos el péptido natriurético tipo B porque es el que ante la patología o ante la insuficiencia cardíaca hace grandes variaciones en su dosaje y por eso nos es más fácil para evaluar tanto el diagnóstico, la evolución y el pronóstico de esta entidad que es la insuficiencia cardíaca. Entonces dijimos, tenemos síntomas, tenemos fracción de eyección, tenemos péptido natriurético y necesitamos al menos un criterio más. Dentro de estos criterios podemos elegir o alguna enfermedad estructural cardíaca relevante, dentro de los cuales tenemos hipertrofia del ventrículo izquierdo o dilatación de la aurícula izquierda, o, caso contrario, disfunción diastólica, con los cuales, cumpliendo estos criterios, nosotros hablaríamos o encasillaríamos a ese paciente con insuficiencia cardíaca dentro de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. El segundo tipo de insuficiencia cardíaca es la que tiene una fracción de eyección limítrofe o en el medio, ¿sí? Estos pacientes, si se fijan, los criterios son los mismos, es decir, síntomas, péptido natriurético, al menos algunos de los criterios como hipertrofia del ventrículo izquierdo, dilatación de la aurícula izquierda o disfunción diastólica, pero lo que cambia, lo que varía en este grupo es la fracción de eyección. En este tipo de pacientes, para que formen parte de este tipo de insuficiencia cardíaca, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo debe encontrarse entre 40 y 49%. Y por último, el tercer tipo de insuficiencia cardíaca, que es la insuficiencia cardíaca propiamente dicha, o insuficiencia cardíaca per se, es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y fíjense cómo en este caso los criterios se simplifican, porque nos dicen que solo necesitamos lo que necesitamos para cualquier insuficiencia cardíaca, que es síntomas presentes, que pueden o no estar acompañados de signos, más una fracción de eyección del ventrículo izquierdo que sea menor al 40%. Con estos dos criterios, en este paciente no precisamos de nada más para hablar de que nos encontramos frente a una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Así como cuando vimos síntomas, evaluación clínica del paciente cardíaco, hablábamos de la disnea y de las clases funcionales a través de la clasificación de la Asociación del Corazón de Nueva York o de la Sociedad Canadiense de Cardiología, también nosotros en la insuficiencia cardíaca aplicamos esta clase funcional. Recuerden que en ambas dos situaciones hablamos de clase funcional 1 a 4,
Pero también tenemos que hablar de los estadios. Los estadios o el estadio en el cual se encuentra la insuficiencia cardíaca, y estos estadios nos los brindan el Colegio Americano de Cardiología o la Asociación Americana del Corazón. Y nos dice que existen igualmente 4 estadios. El estadio A, en el cual hay alto riesgo de insuficiencia cardíaca, pero no existe afección o afectación cardíaca estructural o síntomas de insuficiencia cardíaca. Es decir, esta etapa o este estadio es la etapa precursora de la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, la clase funcional que le corresponda será ninguna. Porque si se acuerdan, cuando hablamos de clase funcional 1, no significa que no existe disnea, sino que la disnea no se presenta en la actividad diaria y rutinaria, pero sí se presentará ante esfuerzos extremos, ¿sí? Entonces, la clase funcional aplica una vez presentes los síntomas. Por lo tanto, no tiene pues sentido, ¿sí? O más bien, tiene sentido lógico que si estamos en un estadio A, en el cual es una etapa precursora, que por lo tanto no hablamos todavía de insuficiencia cardíaca, y que para hablar de insuficiencia cardíaca nosotros precisamos de los síntomas, tiene pues sentido que no tenga correlación con ninguna clase funcional. Posteriormente tenemos el estadio B, en la cual la enfermedad cardíaca estructural puede no tener signos o puede que los síntomas sean o que el paciente sea oligosintomático. Esta etapa ya el corazón tiene un daño estructural y en este paciente que no tiene signos o que esté oligosintomático, ¿sí? Lo que nosotros vamos a encontrar es que se va a correlacionar pues con la clase 1 funcional, que en el día a día no vamos a tener los síntomas de disnea, sino que ante esfuerzos extremos recién se van a presentar estos. El estadio C es el más común en nuestros hospitales, ¿sí? Es en el cual la enfermedad cardíaca estructural tiene síntomas previos o en cursos de insuficiencia cardíaca, por lo tanto el paciente se encontrará en cualquiera de las clases funcionales. Y el estadio D es la insuficiencia cardíaca refractaria que requiere intervenciones especializadas, por lo tanto hablamos ya de un estadio 4, de una clase funcional 4. ¿Qué tan frecuente es esta patología? Fíjense, en países desarrollados, 1 a 2% de la población tiene o presenta insuficiencia cardíaca. Y esto se eleva a más del 10% en mayores de 70 años. En pacientes mayores de 65 años que son atendidos por disnea, 1 de cada 6 tendrá insuficiencia cardíaca no reconocida. El riesgo de insuficiencia cardíaca a los 55 años es de 33% en hombres y 28% en mujeres. Fíjense cómo en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, cómo varía o tiene un rango de presentación muy amplio, ¿no? Entre 22 y 73%. Y esto depende pues mucho de los criterios que se utilizan a la hora de clasificar la insuficiencia cardíaca o a la hora de hablar de los tipos de insuficiencia cardíaca. Y este es un tema que hoy no nos permite a ciencia cierta o con datos con total seguridad determinar cuál es el porcentaje real de pacientes con insuficiencia cardíaca, no solo en nuestro país, sino en cualquier parte del mundo, ya que cada investigador aún continúa usando diferentes criterios tanto de definición como de diagnóstico, como de clasificación de la insuficiencia cardíaca, y esto hace que a veces los datos obtenidos sean bastante variables. Actualmente en el hospital hay un grupo de investigadores comandados por la doctora Ika, que está dirigiéndolo desde Alemania, que nos va a permitir conocer algunos valores no solo relacionados con la frecuencia de presentación, sino como veremos más adelante con la rehospitalización que nos habla de pronóstico. En cuanto a la etiología o qué es lo que lleva a que un paciente tenga insuficiencia cardíaca, por lo general la enfermedad del músculo cardíaco, que son las miocardiopatías o las cardiomiopatías, serán pues tanto las responsables de la disfunción sistólica como de la diastólica. Pero no son las únicas responsables. También podrán ser responsables de las enfermedades de las válvulas, del pericardio,
las arritmias cardíacas. Hay un sinnúmero de patologías que llevan a nuestro paciente a insuficiencia cardíaca, perdón, que pueden llevar a nuestro paciente a insuficiencia cardíaca. Identificar la causa es importante para el tratamiento, ¿sí? Nosotros tenemos que ver a la insuficiencia cardíaca como el resultado de un sinnúmero de patologías, ¿sí? Eso es la insuficiencia cardíaca. Es el resultado de un sinnúmero de patologías, ¿sí? El infarto nos puede llevar a insuficiencia cardíaca, la hipertensión nos puede llevar a insuficiencia cardíaca, las miocardiopatías nos pueden llevar a insuficiencia cardíaca, la estenosis aórtica nos puede llevar a insuficiencia cardíaca. O sea, son varias enfermedades las cuales pueden terminar en un paciente con insuficiencia cardíaca. Vemos entonces como, por ejemplo, dentro de alguna de las etiologías, tenemos entidades o patologías que están relacionadas con el daño del músculo cardíaco, ¿no? El ejemplo más claro en esta situación pues, será la enfermedad coronaria o la cardiomiopatía o la miocardiopatía isquémica necrótica, ¿cierto? Sin embargo, también existe un daño tóxico, ¿no? Daño tóxico puede ocasionarse por metales pesados, por la medicación, por radiación. Hoy que se ha creado una nueva especialidad, una nueva superespecialidad, que es la cardiooncología, que nos va a ayudar también en estas situaciones. También existirá un daño inmunomediado e inflamatorio, el cual puede estar relacionado o no con procesos infecciosos. Puede existir a su vez infiltraciones al músculo cardíaco, ¿no? Las cuales pueden estar relacionadas con enfermedades malignas o no, ¿sí? Existirán también alteraciones metabólicas, las cuales pueden ser hormonales, pueden ser nutricionales, y desde luego que situaciones que sean o estén relacionadas con alteraciones genéticas. Existirán también situaciones en las cuales existan condiciones de cargas anormales. Y dentro de esta, el ejemplo más claro será pues la hipertensión arterial. Sin embargo, también pueden existir defectos estructurales de las válvulas o del miocardio, los cuales pueden ser adquiridos o congénitos. Puede existir enfermedades pericárdicas y endomiocárdicas, ¿sí? Pueden haber estados de gasto cardíaco elevado, sobrecarga de volumen, o situaciones de arritmias, las cuales pueden estar relacionadas tanto con taquiarritmias como con bradiarritmias. Ahora, si por un tema de ejercicio de forma didáctica dividiéramos a estas etiologías según el tipo de insuficiencia cardíaca, nosotros podríamos dividirlas en aquellas que están relacionadas con una fracción de eyección entre 40 y 50%, es decir, que esto abarcaría tanto a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada como a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección limítrofe o en el medio, ¿sí? Y como ejemplos tenemos la hipertrofia patológica, la misma edad, la miocardiopatía restrictiva, la fibrosis, los desórdenes endomiocárdicos o estados de alto volumen o de metabolismo acelerado como desórdenes metabólicos como la tirotoxicosis, desórdenes nutricionales como el beriberi o situaciones en las cuales se requieran flujos de sangre excesivas como el shunt arteriovenoso sistémico o la anemia crónica muy sacada a veces de nuestro pensamiento y es más frecuente de lo que nos parece. Y entre las patologías que están relacionadas con lo que es la fracción de eyección reducida, con el tipo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, es decir, con una fracción de eyección menor a 40%, pues el ejemplo más claro va a ser la enfermedad coronaria, ¿no? El infarto de miocardio o la isquemia miocárdica dentro de estas. También habrán situaciones de sobrecarga de presión crónica, sobrecarga de volumen crónico, enfermedad pulmonar crónica, miocardiopatías dilatadas no isquémicas, ¿sí? O daños inducidos por drogas o tóxicos. En nuestro medio también tenerlo bien presente la enfermedad de Chagas o algunas patologías o desórdenes relacionados tanto con la frecuencia como con el ritmo. Siguiendo esta forma de dividir o de clasificar a las etiologías según el tipo de insuficiencia cardíaca, veamos por ejemplo en esta otra imagen o en esta otra diapositiva cómo puede haber una alteración o un daño a nivel de la contractilidad y nuevamente el ejemplo más claro es la enfermedad coronaria, es el ejemplo per se, porque es un daño directo al músculo cardíaco, ¿sí? Sin embargo, también puede estar presente sobrecargas de volúmenes crónicos o miocardiopatías dilatadas.
Ahora también habrán situaciones en las cuales lo que se va a incrementar es la poscarga y el ejemplo pues más claro en estas situaciones es la estenosis aórtica avanzada, severa, ¿sí? O situaciones de hipertensión no controlada. Esto va a llevar a una reducción de la fracción de eyección y por supuesto esta reducción de la fracción de eyección llevará a la presentación de la insuficiencia cardíaca. De la otro lado, por la otra forma, nosotros podemos ver situaciones en las cuales la falla esté en una, el daño está a nivel del llenado diastólico de nuestros ventrículos y el ejemplo más claro es la hipertrofia del ventrículo izquierdo, aunque también pueden estar presentes las miocardiopatías restrictivas, la fibrosis miocárdica, isquemias transitorias del miocardio, ¿sí? O pericarditis constrictiva o taponamiento cardíaco. Esto va a llevar a que la fracción de eyección, la fuerza contráctil del corazón esté preservada, ¿sí? Pero va a haber una disfunción o una alteración diastólica de nuestro paciente y esto llevará a este paciente al tipo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y si hablamos un poquito de la fisiopatología, como en la mayoría de las situaciones nosotros necesitamos un sustrato en el cual nuestro corazón puede estar aparentemente normal, puede tener una cardiopatía estructural o puede ya ser un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca establecida o crónica. Necesitaremos desencadenantes que muchas veces son las mismas etiologías como la hipertensión arterial, el síndrome coronario agudo, las arritmias, las infecciones, la disfunción renal, el paciente que no cumple con su medicación y esto va a llevar pues a mecanismos que van a amplificar la respuesta, de los cuales pueden ser miocárdicos, pueden ser renales, pueden ser vasculares o pueden ser neurohormonales, lo cual va a llevar a congestión y disfunción de los órganos terminales y esto se va a generar en un círculo vicioso. ¿Y cuáles son estos amplificadores que tenemos? Pues tenemos dentro de los miocárdicos que citamos el descenso del gasto cardíaco, la disfunción diastólica, la lesión de los miocitos, la insuficiencia mitral, la pérdida de la sincronía ventricular, la taquicardia. Dentro de los mecanismos renales, amplificadores renales, tenemos el deterioro del sodio, retención del sodio, retención de volumen, una insuficiencia renal aguda, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Dentro de los amplificadores vasculares tendremos la disfunción endotelial, el aumento de la rigidez arterial, la vasoconstricción, la redistribución del volumen, la extravasación capilar. Y dentro de los mecanismos amplificadores neurohormonales tendremos la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la activación del sistema nervioso simpático, el estrés oxidativo, la inflamación. Todas estas situaciones son mecanismos amplificadores. Y dentro de la fisiopatología o la evolución de la enfermedad también, nosotros podemos ver cómo, y si comparamos con lo que hablábamos hace un momento de lo que es la etapa precursora, cómo se necesita que pase el tiempo para que nuestro paciente se torne de un paciente que no tiene síntomas a un paciente que es francamente sintomático. Y esto se relaciona de dos formas. El tiempo, que es lo que vemos en la horizontal, y el porcentaje de la fracción de eyección, que es lo que vemos en la vertical. Entonces, a medida que el tiempo va pasando, la fracción de eyección se va reduciendo. Y a medida que la fracción de eyección se va reduciendo, pues el paciente se irá haciendo más sintomático, ¿sí? Esto porque al principio quizás podamos compensar esta situación y por eso nuestro paciente puede estar o puede presentarse sin síntomas, pero va a llegar un momento en el cual va a claudicar estos mecanismos compensadores y se va a generar francamente en un paciente sintomático a medida que la fracción de eyección de este paciente se vaya deteriorando. ¿A partir de qué momento sucede todo esto? A partir del momento índice, ¿no? Es decir, a partir del momento que la causa de la insuficiencia cardíaca se presenta. El corazón sufre el ventrículo izquierdo sufre un daño, ¿sí? Un daño que al principio puede ser funcional, posteriormente puede ser estructural o en algunas situaciones estos tiempos se acortan por un daño directo al músculo cardíaco. Y se produce un proceso de cicatrización en el ventrículo izquierdo. Este proceso de cicatrización o este mecanismo de cicatrización se denomina o se lo conoce como remodelado del ventrículo izquierdo. Y este remodelado del ventrículo izquierdo conlleva dentro de sí o conlleva consigo algunas alteraciones, ¿sí? Por ejemplo, se generarán alteraciones en la biología del músculo cardíaco, ¿sí? Habrá un acoplamiento entre la excitación y la contracción,
la expresión de genes de cadena pesada de la miosina, la desensibilización beta-adrenérgica, existirá hipertrofia, existirá una miocitólisis, ¿sí? Se expresarán las proteínas del citoesqueleto. También habrán cambios miocárdicos, habrán pérdidas de miocitos, los cuales pueden ser por necrosis, por apoptosis, por autofagia. Habrá alteraciones de la matriz extracelular, una degradación de la matriz, una fibrosis miocárdica, ¿sí? Alteraciones de la geometría de la cámara. Si tenemos los dos puntos anteriores presentes, desde luego que esto va a repercutir en la forma del ventrículo izquierdo, en la geometría del ventrículo izquierdo. Y este ventrículo izquierdo procederá a dilatarse. Esta dilatación pues generará un aumento de la esfericidad. Recuerden que el ventrículo izquierdo es piramidal, se tornará pues más esférico. Esto adelgazará las paredes del ventrículo izquierdo y desde luego que al dilatarse la cavidad ventricular llevará consigo el plano valvular y se nos presentará una incompetencia de la válvula mitral. Entonces, hasta ahora hemos hablado todo lo que es la definición, la clasificación o los tipos de insuficiencia cardíaca. Hemos hablado sobre la etiología, sobre la fisiopatología. Ahora veamos un poco del cuadro clínico, porque nosotros decíamos que es un síndrome clínico que se caracteriza por síntomas típicos. ¿Y cuáles son estos síntomas típicos? La disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la intolerancia o la tolerancia disminuida al ejercicio, la fatiga, el cansancio, la inflamación de los tobillos. Esta inflamación de los tobillos, que es la traducción de las guías clínicas, son los edemas, ¿no? El paciente nos va a relatar en esa etapa es sintomático que tiene los tobillos hinchados, ¿sí? Existirán síntomas menos típicos como una tos nocturna, la sibilancia, sensaciones de hinchazón, pérdida de apetito, confusión, decaimiento, palpitaciones, mareo, síncope o este nuevo síntoma que es la vendopnia, que es la disnea al agacharse, ¿sí? Se lo describe como cuando uno se agacha para amarrarse los zapatos, las trenzas de los zapatos y el paciente presentará disnea. Este tipo de disnea se llama vendopnia. Sin embargo, también decíamos que puede estar acompañado de signos, ¿sí? Y los signos también pueden ser más típicos o menos típicos. Por ejemplo, la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular presente, la presencia de un tercer ruido cardíaco, el latido apical o el choque de punta que esté desplazado, ¿sí? Y serán menos típicos el incremento del peso, más de 2 kilogramos por semana, la pérdida de peso en situaciones de insuficiencia cardíaca avanzada, pérdida de tejido, soplos cardíacos, edemas periféricos, crepitantes pulmonares, taquicardia, pulso irregular, taquipnea, o sea, muchos signos que podemos encontrar en este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, con el cuadro clínico, con todo lo visto anteriormente, nos tenemos que presentar o nos tenemos que elaborar un algoritmo para el diagnóstico, ¿sí? O sea, tenemos que tener no es un árbol de decisiones, pero es unos pasos a seguir para poder diagnosticar a nuestro paciente que viene con estas situaciones. Y este es el algoritmo que nos presentan las guías clínicas europeas para insuficiencia cardíaca crónica y aguda, el cual me parece muy interesante, me parece muy simple también y es el que me gustaría que revisáramos en este momento. Es así que nosotros tenemos un paciente o recibimos un paciente en nuestro consultorio en el cual sospechamos que tiene insuficiencia cardíaca, nosotros pues tenemos que hacer lo que hacemos con cualquier paciente. Le haremos una historia clínica en la cual incluya no solo la entrevista, obviamente, sino también la exploración física para poder identificar todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Historia de enfermedad coronaria, historia de hipertensión arterial, exposición a fármacos cardíacos o exposición a radiación, si ya viene usando diuréticos, si presenta ortopnea, disnea paroxística nocturna. A la exploración física veremos si tiene estertores, si tiene edema bilateral de los tobillos, si tiene un soplo cardíaco, si hay ingurgitación venosa yugular, si hay un choque de punta desplazado, ¿sí? Y veremos un electrocardiograma. Veremos si el electrocardiograma es normal o no es normal. Como ven, son 3 puntos que los tenemos en todos los consultorios, ¿sí? Por eso es que me parece que es bien simplificada, me parece que es bien simple este algoritmo, ¿sí? Y nos dice que si alguno de estos 3 aspectos está presente,
¿sí? Nosotros deberíamos solicitar a nuestro paciente el dosaje del péptido natriurético tipo B. Si este dosaje del péptido natriurético tipo B, ¿sí?, está elevado o es positivo, es por encima del punto de corte, dependiendo si es el BNP o el NT-proBNP, en ese caso, pues la sospecha de insuficiencia cardíaca se va incrementando, por lo cual le pediremos un ecocardiograma para terminar de cerrar y encasillar a nuestro paciente en el tipo de insuficiencia cardíaca en el que se encuentra. Esa es la línea directa de la sospecha hasta el diagnóstico. Veámoslo de otra forma. El paciente tiene al menos uno de estos criterios, le pedimos un péptido natriurético tipo B, un BNP, pero el cual no está elevado, no está por encima del punto de corte, por lo tanto nosotros no avanzamos hacia un ecocardiograma, sino que tenemos que comenzar a pensar en otros diagnósticos porque es poco probable que se trate de un paciente con insuficiencia cardíaca. Otro escenario. El mismo paciente contiene alguno de los criterios de insuficiencia cardíaca, de los criterios de los que vimos arriba, ¿sí? Le hacemos o le solicitamos el dosaje del PNP, el BNP nos da por encima del punto de corte, es decir, nos da elevado, le solicitamos un ecocardiograma, pero de repente el ecocardiograma nos lo reportan como normal. En esa situación, por más que el BNP se encuentre incrementado, pues tendremos que buscar o tendremos que pensar en otras enfermedades o en otras patologías porque es poco probable que se trate de un paciente con insuficiencia cardíaca. Y el otro escenario será pues un paciente en el cual nosotros sospechamos que tenga insuficiencia cardíaca, pero que no cumple ninguno de esos parámetros vistos al inicio, tanto en la historia clínica, la exploración física como el electrocardiograma, por lo cual tendremos que pensar en otras situaciones fuera de la insuficiencia cardíaca, pues es poco probable que se trate de insuficiencia cardíaca. Y nos brinda un escenario más, que es la situación básicamente en la cual nos encontramos en nuestra localidad. Y nos dice que si nosotros tenemos la sospecha de un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿sí?, pero no tenemos la posibilidad, por X o Z motivo, de poder dosar el BNP, en este tipo de paciente nosotros deberíamos ir directamente hacia el ecocardiograma para poder determinar si el paciente se presenta en alguno de los tipos de insuficiencia cardíaca o si es normal buscar otra causa porque es poco probable que se trate de insuficiencia cardíaca. Como pueden ver, este algoritmo o este árbol para llegar al diagnóstico es bien sencillo, es bien simplificado y usamos elementos que hacemos en cada uno de nuestros pacientes, y el electrocardiograma, pues no hay paciente cardiológico a quien no se le pida un electro. Como métodos complementarios, nosotros podemos recurrir a la radiografía de tórax, al ecocardiograma Doppler color, tanto transtorácico como transesofágico, ecoestrés cuando la situación lo requiera, la cardioresonancia, la cámara gamma o el PET, el cateterismo cardíaco, la angiotomografía. Todas estas situaciones todos estos métodos complementarios serán de ayuda para poder no solo diagnosticar, sino que llegar a la causa, a la etiología de la insuficiencia cardíaca o a la descompensación de la insuficiencia cardíaca. Y tenemos pues todos avalados por las guías clínicas. Ahí podemos ver las indicaciones y las clases que tienen cada uno de estos métodos complementarios, ¿sí? Les voy a adjuntar la guía clínica en español en el link para que puedan descargarla y complementar también la lectura. Sí, ahí tenemos todo, ¿sí? Interesante de leer. Y entre los laboratorios también tenemos laboratorios para utilizar, ¿sí? Nosotros podemos ver ahí les marqué el ejemplo o el más práctico dentro de cada una de estas situaciones. Dentro de las neurohormonas tenemos los péptidos natriuréticos, tenemos el tipo A, el tipo B, el tipo C. Recuerden que utilizamos el tipo B. Dentro de los biomarcadores de daño cardíaco tenemos la troponina. Dentro de los marcadores inflamatorios, la proteína C reactiva. Dentro de los marcadores de estrés oxidativo tenemos el ácido úrico, ¿sí? Entonces todos estos nos van a ayudar para poder identificar la etiología de nuestro paciente. Nuevamente, la guía clínica nos avala la utilización de estos métodos complementarios. Se las voy a dejar
como lectura complementaria, ¿sí? Ahí podemos verlas. Sin embargo, también habrán situaciones en las cuales las concentraciones del BNP van a estar incrementadas o disminuidas. Fíjense, el BNP, la concentración del BNP estará aumentada en pacientes de mayor edad, en mujeres, en nefropatías agudas o crónicas, en afecciones sin insuficiencia cardíaca, en el infarto de miocardio, y estarán disminuidas en el sobrepeso, en la obesidad, en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, es decir, no se va a elevar tanto como en el paciente con franca falla sistólica del ventrículo izquierdo, ¿sí? En pacientes con tratamiento farmacológico, en el tratamiento farmacológico obviamente hablando del tratamiento para la insuficiencia cardíaca, ¿sí? En el tratamiento con algún tipo de dispositivo, o sea, terapia de resincronización o dispositivo de asistencia ventricular. Y nuevamente las guías nos dicen las situaciones en las cuales deberíamos hacer este dosaje del BNP, ¿sí? Que es tanto para el diagnóstico, se está empezando a utilizar para el seguimiento, pero también nos es útil para el pronóstico, ¿sí? Ahora, adentrándonos al tratamiento, nosotros tenemos que pensar primero cuál es el objetivo del tratamiento. Y el objetivo del tratamiento será, pues, mejorar el cuadro clínico, mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida del paciente, prevenir las hospitalizaciones y reducir la mortalidad. Todos estos están relacionados uno con el otro, ¿sí? Yo les comentaba al inicio que un equipo de investigadores a cargo de la doctora Ica en nuestro hospital va a comenzar a hacer un estudio sobre lo que es la prevención, la identificación de los motivos por los cuales los pacientes se rehospitalizan dentro de los 30 días en nuestro hospital. ¿Con qué finalidad? Desde luego con la finalidad de reducir la mortalidad a largo plazo. No, estas situaciones están indicadas o están avaladas por las guías clínicas, ¿sí? Y dentro de los fármacos o de los grupos de fármacos que utilizamos nosotros en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, nosotros tenemos a los inhibidores de la enzima convertidora angiotensina, a los antagonistas de los receptores de angiotensina tipo 2, a los beta bloqueantes, a los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, a los diuréticos. Tenemos al sacubitril, que es un inhibidor del receptor de angiotensina y nepricilina, a la ivabradina, que es un inhibidor de los canales IF, y a la digoxina, ¿sí? Fíjense ahora bien cuál es la utilidad que tiene cada una de ellas en cuanto a la mortalidad. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina reducen la mortalidad en un 20%. Los betabloqueantes reducen la mortalidad en un 35%. Los antagonistas de la aldosterona reducen la mortalidad en nuestros pacientes en un 30%. Es decir, nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca deberían, al menos si queremos cambiar el pronóstico, recibir estos 3 grupos de fármacos. Si queremos cambiar nuestro pronóstico. Fíjense ahora bien que el diurético no es que no tenga un efecto sobre la reducción de la mortalidad, es que aún desconocemos este aspecto. Lo que sí nos cambia el diurético es la sintomatología del paciente, la calidad de vida, y utilizado apropiadamente nos puede evitar una hospitalización. Entonces, si nosotros vemos que nos evita una hospitalización y nosotros sabemos, como lo vamos a ver más adelante, que las hospitalizaciones, la necesidad de mayores hospitalizaciones incrementa la mortalidad de estos pacientes, será pues indirectamente, al menos por el momento, el uso de los diuréticos que nos evitará también, repito, de forma indirecta, la mortalidad o disminuirá la mortalidad de nuestros pacientes a través de la mejora de la calidad de vida, evitar que se reinternen nuestros pacientes, ¿sí? El uso de la digoxina cada vez está más cerrado, ¿sí? Cada vez son menos los pacientes en los cuales se utilizan, no cambia la mortalidad, ¿sí? Y fíjense, aquí tenemos los diferentes fármacos según el estadio en el cual se encuentra. ¿Sí? En el estadio A, en el estadio B, pues se utilizarán cada vez más, y en el estadio C se utilizarán básicamente todos los fármacos, ¿sí? Estos son los diferentes fármacos con sus dosis, los diuréticos, tenemos diuréticos de asa, los diuréticos tiacídicos, diuréticos ahorradores de potasio, ¿sí? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antagonistas del receptor de angiotensina, los beta bloqueantes. Y así como vimos que para el diagnóstico nosotros teníamos
un algoritmo, pues para el tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca crónica tenemos también un algoritmo que nos los presentan las guías clínicas de la Sociedad Europea de Cardiología y es este de aquí, que ustedes a simple vista lo ven y pareciera complejo, pero en realidad es sencillo. Veámoslo por parte. Entonces, es una indicación clase 1, es decir, que está indicado para todos, diuréticos para aliviar los síntomas y los signos de congestión. Es otra indicación clase 1, o sea que está indicado para todos, en pacientes en los cuales la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es menor al 35%, hacer uso de aldactona, espironolactona o eplerenone, ¿sí? Y en caso de historia de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, el implante de un cardiodesfibrilador implantable, un CDI, ¿sí? Ahora vamos en el algoritmo, ¿sí? Tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que está sintomática, pues iniciamos tratamiento con inhibidores con YECAS y los beta bloqueantes, ¿sí? ¿Hasta qué dosis? Tenemos que llegar hasta la máxima dosis que el paciente pueda tolerar. Esa es la dosis a la cual tenemos que llegar. Luego nos replanteamos, ¿el paciente está sintomático y tiene una fracción de eyección menor al 35%? Si la respuesta es no, no es necesario ningún cambio. Mantenemos con esa dosis, con ese esquema terapéutico a nuestro paciente. Si la respuesta es sí, deberíamos añadir espironolactona o deberíamos añadir eplerenona, ¿sí?, en este paciente. ¿Hasta qué dosis? Volvemos a lo mismo, hasta la máxima dosis que el paciente pueda tolerar. Entonces ya tenemos un paciente que viene con YECA, con beta bloqueante, viene tomando espironolactona, ¿sí? Y nuevamente nos replanteamos. El paciente sigue sintomático y con fracción de eyección menor al 35%. Si la respuesta es no, dejamos nuestro esquema terapéutico ahí. Perdón, les repito de nuevo el esquema como vamos yendo. Entonces, un paciente que tenemos con diurético, con YECA, con beta bloqueante, con espironolactona, y en este caso sí, nos replanteamos de nuevo, si el paciente está sintomático y con fracción de eyección menor al 35%, si la respuesta es no, lo dejamos como está con este esquema, que es un esquema óptimo. Si la respuesta es sí, que sigue sintomático, pues vemos cuál de las tres situaciones siguientes podemos seguir, ¿sí? Si está tolerando el YECA o un ARA2, nosotros podemos sustituir el YECA por nepricilina. Ahora bien, si el ritmo sinusal tiene si el paciente está en ritmo sinusal y el QRS es mayor a 130 milisegundos, nosotros podíamos evaluar a este paciente, ¿sí? No es que lo indicamos de entrada, sino que evaluamos en este paciente si se podría beneficiar con terapia de resincronización. Y el otro escenario es que si nuestro paciente se encuentra en ritmo sinusal y con una frecuencia mayor o igual al 70%, nosotros podríamos añadir ivabradina al tratamiento. Entonces, estos tratamientos pueden combinarse cuando estén indicados, ¿sí? Si el paciente, pese a todo esto que estamos haciendo, ¿sí?, ya hemos llegado casi al final del algoritmo o al árbol de decisiones para el tratamiento. Si llegamos a este punto, nos replanteamos nuevamente. ¿Nuestro paciente está sintomático o continúa o permanece sintomático? Si la respuesta es no, pues nos quedamos ahí. Lo dejamos con ese esquema de tratamiento. Si la respuesta es que continúa asintomático, nos estaremos enfrentando a una resistencia al tratamiento. Por lo tanto, nosotros tendremos que considerar la administración en esta situación de digoxina, ¿sí?, o utilizar dispositivos, ¿sí?, de asistencia ventricular o incluso llegar al trasplante cardíaco. Entonces, como pueden ver, este algoritmo terapéutico parece complejo, pero realmente es sencillo de seguir y nos orienta bastante en qué fármacos utilizar, cuándo utilizar y cómo es la forma correcta de modificar el esquema terapéutico si es que esto fuera necesario. Habrán drogas, ¿sí?, que pueden ser perjudiciales para nuestros pacientes, ¿sí? Por ejemplo, no se recomienda, ¿sí?, las glitazonas para pacientes con insuficiencia cardíaca, ya que aumentan el riesgo de empeorar y hospitalizarse por insuficiencia cardíaca. No se recomiendan los AINES o inhibidores de la COX-2 para pacientes con insuficiencia cardíaca, por lo mismo, porque incrementan, que pueden empeorar a nuestro paciente y pueden hospitalizarlo.
No se recomienda el uso de diltiazem o verapamilo por la misma situación y no se recomienda la adición de un ARA2 o inhibidor de la renina en combinación con un IECA, ¿sí? Porque puede incrementar el riesgo de disfunción renal y de hipercalemia. Entonces, hablamos del tratamiento farmacológico, de las drogas que no se deben utilizar, pero también tenemos algunas otras armas o alternativas, ¿no? Tenemos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca podemos utilizar ciertos dispositivos. Podemos utilizar los cardiodesfibriladores automáticos implantables, tanto como prevención primaria como prevención secundaria de muerte súbita cardíaca y la terapia de resincronización cardíaca. Todas estas situaciones, aquí vemos del CDI y aquí vemos de la terapia de resincronización avaladas por las guías clínicas. ¿Sí? Entonces, hasta este punto hemos hecho una breve revisión de lo que es la insuficiencia cardíaca crónica, llamada crónica, ¿sí? Desde lo que es su definición hasta el tratamiento. Ahora vamos a entrar a lo que es la insuficiencia cardíaca aguda. Y de la misma forma comenzaremos por su definición. Y la definición de la insuficiencia cardíaca aguda es tan simple como que hace referencia a una rápida presentación o empeoramiento de los síntomas y o signos de insuficiencia cardíaca. Eso es insuficiencia cardíaca aguda. Sin embargo, nosotros tenemos que tener presentes que es una condición médica que amenaza la vida y que requiere una rápida evaluación y tratamiento. Habitualmente conducen a la admisión hospitalaria de urgencia de este tipo de pacientes. Así como para la insuficiencia cardíaca crónica existen patologías que son la causa, es decir, que son la etiología de la insuficiencia cardíaca, nosotros cuando hablamos de la insuficiencia cardíaca aguda, nosotros tenemos que pensar en las causas que son los desencadenantes de esta insuficiencia cardíaca aguda. Es decir, el gatillo. ¿Qué es lo que llevó a que nuestro paciente se descompense? Y tenemos, por ejemplo, que muchas, si no es todas, de las patologías que son etiológicas también son desencadenantes. Tenemos el síndrome coronario agudo, la taquiarritmia, aumento excesivo de la presión arterial, las infecciones, falta de adherencia a la restricción de sal o fluidos o a la medicación, las bradiarritmias, las sustancias tóxicas, el alcohol, algunos fármacos, la exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? El tromboembolismo pulmonar, cirugías y complicaciones perioperatorias, eso a veces es muy frecuente en los hospitales, aumento del impulso simpático, miocardiopatía relacionada con estrés, alteraciones hormonales, metabólicas, daño cerebrovascular, causas mecánicas agudas como síndrome coronario agudo complicado con rotura miocárdica, traumatismo torácico o intervención cardíaca, incompetencia de las válvulas nativas o de las prótesis. Entonces todas estas situaciones serán situaciones gatillo o desencadenantes de la insuficiencia cardíaca aguda. No, aquí lo vemos nosotros en las guías clínicas. Y así como clasificamos o como dividimos a la insuficiencia cardíaca crónica en esos tres tipos de insuficiencia cardíaca, a la insuficiencia cardíaca aguda también la podemos clasificar o la podemos dividir. Y es así que nosotros podemos utilizar dos formas para clasificar a la insuficiencia cardíaca. Una es según la presentación clínica que tenga nuestro paciente y la otra es según el patrón hemodinámico. Según la presentación clínica de nuestro paciente, pues nosotros lo catalogaremos al paciente según el diagnóstico con el cual ingresó. Es así que tendremos pacientes con insuficiencia cardíaca aguda descompensada, pacientes con insuficiencia cardíaca hipertensiva, edema agudo de pulmón, síndromes coronarios agudos con insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca aguda por falla del ventrículo derecho. Todos estos escenarios son clasificados de acuerdo a la presentación clínica. Y la otra forma de presentar o de clasificar a nuestro paciente es según el patrón hemodinámico. Y según el patrón hemodinámico nosotros tenemos que cruzar dos parámetros. Uno es la presencia o ausencia de congestión y otro es la presencia o ausencia de hipoperfusión. Y de esa forma, al cruzar estos dos parámetros, nosotros podemos generar 4 cuadrantes. Y de esta forma podremos ver el paciente que acude sin congestión y sin hipoperfusión será un paciente que se encuentra seco y caliente o caliente y seco.
Este paciente que presenta o acude con congestión, pero sin hipoperfusión, será un paciente que se encuentra caliente porque no está hipoperfundido y húmedo porque está congestivo. Ahora, el paciente que acude con hipoperfusión se encontrará frío y si acude sin congestión se encontrará seco. Entonces será frío y seco. Y el escenario más complicado será el paciente que acude con signos de hipoperfusión y con signos de congestión, por lo tanto estará frío y húmedo. Y aquí tenemos todos los parámetros para poder hacer este cruce de la hipoperfusión y la congestión y poder clasificar a nuestro paciente según el parámetro hemodinámico. Y continuamos con los algoritmos. Lo que nosotros vemos aquí es cómo llegar o cómo realizar el abordaje terapéutico en el paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Recuerden que esta es una situación grave, es una situación que va a requerir al menos la internación de nuestro paciente. Entonces necesitamos actuar de manera rápida. Y para eso, nuevamente, la Sociedad Europea de Cardiología nos presenta este algoritmo, que es la forma para iniciar el abordaje de este tipo de pacientes. Entonces, tenemos un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca. Tenemos una primera fase, que es la fase urgente tras el primer contacto médico, y lo primero que nos tenemos que evaluar o tenemos que evaluar es el escenario más grave que dijimos, que sería el shock cardiogénico. Si el paciente se encuentra en shock cardiogénico, necesitaremos asistencia circulatoria, tanto farmacológica como mecánica si es necesaria, para estabilizar inmediatamente y luego derivarlo a una unidad de cuidados intensivos, sea una UTI o una unidad coronaria en los lugares en los cuales posean esto. Si el paciente no se encuentra en shock cardiogénico, nos preguntaremos si se presenta con insuficiencia respiratoria. Si el paciente se encuentra en insuficiencia respiratoria, le daremos pues apoyo ventilatorio, oxígeno, ventilación con presión positiva no invasiva o ventilación mecánica en caso de requerirlo, hasta estabilizar de manera inmediata y derivarlo a una unidad de cuidados críticos. Ahora, si el paciente no se presenta con insuficiencia respiratoria, nosotros pues pasaremos esa fase urgente y entraremos a una fase intermedia. Esta fase intermedia está abarcada dentro de los primeros 60 a 120 minutos, en los cuales nosotros tendremos que tener a un paciente teóricamente ya estabilizado, ¿sí? Y en situaciones ideales ya dentro de una unidad de cuidados críticos y trataremos de identificar la etiología aguda de este paciente, ¿sí? Buscaremos si tiene algún síndrome coronario agudo, si tiene una emergencia hipertensiva, si tiene una arritmia, ¿sí? Si tiene alguna causa mecánica, si tiene un tromboembolismo pulmonar. Si tiene alguna de estas situaciones, pues se realizará el tratamiento inmediato de acuerdo a cuál de estas situaciones es la que está presente. En el caso de que ninguna de estas esté presente, pues se realizará un proceso diagnóstico para confirmar realmente si hay insuficiencia cardíaca aguda y obviamente elegir o adaptar o adecuar el tratamiento ideal para la situación en la cual nos enfrentemos. Entonces, ¿cuáles son los criterios para ingreso de estos pacientes con insuficiencia cardíaca aguda a una unidad de cuidados críticos? La necesidad de intubación o el paciente ya intubado, síntomas o signos de hipoperfusión, una saturación de oxígeno menor al 90%, el uso de músculos accesorios de la respiración o una frecuencia respiratoria mayor, debería ser acá, a 25 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca menor a 40 o mayor a 130 latidos por minuto, una presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. El resto de los pacientes no van a requerir, al menos en un inicio, cuidados críticos, ¿sí? El tratamiento en la fase inicial, el tratamiento necesario desde la fase inicial, para ello requeriremos oxígeno y apoyo ventilatorio, uso de diuréticos, vasodilatadores intravenosos como nitroglicerina, antinitrato isosorbide, nitroprusiato o niseritide. Nosotros identificaremos cuál de todos estos podemos utilizar. Podremos hacer uso de inotrópicos como dobutamina, dopamina, levosimendan, inhibidores de la fosfodiesterasa 3, o hacer uso de vasopresores como noradrenalina y dopamina a altas dosis, ¿sí? Y en la fase inicial también tendremos que plantearnos la profilaxis de las tromboembolias, la necesidad o no de digoxina, antagonistas de la vasopresina, el uso de opiáceos,
o la necesidad quizás de ultrafiltración renal o dispositivos de asistencia ventricular. Entonces, todo eso lo que vimos es en lo que está el tratamiento o el manejo del paciente en la fase inicial de la insuficiencia cardíaca aguda. Ahora, ¿cómo es el tratamiento ya de la insuficiencia cardíaca aguda pasada esta fase inicial? Y en este caso, según el patrón hemodinámico, lo vamos a ver, igual es un algoritmo que nos brinda la Sociedad Europea de Cardiología y comenzamos de esta forma. Tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca aguda en el cual al lado del paciente o bedside, al lado de la cama del paciente, evaluamos el perfil hemodinámico en el que se encuentra. Entonces evaluamos, ¿el paciente se encuentra congestivo, sí o no? Si no se encuentra congestivo, estamos frente a un paciente seco. Si el paciente está congestivo, nos encontramos frente a un patrón húmedo, ¿no? Entonces, ambas situaciones ya tenemos definido si nuestro paciente, de acuerdo a la congestión, es un paciente húmedo o es un paciente seco. Ahora veamos si es frío o caliente y para eso reevaluamos la perfusión periférica. Entonces comencemos con el paciente seco. Tenemos un paciente seco, el cual la perfusión periférica es adecuada, entonces será seco y caliente, ¿sí? Por lo tanto, está más compensado. Por lo tanto, lo que requerirá es un ajuste al tratamiento oral. Ahora, si el paciente que se encuentra con el patrón seco no tiene signos de perfusión periférica adecuada, estaremos frente a un paciente seco y frío, ¿sí? Por lo tanto, estará hipoperfundido, ¿sí? Hipoperfundido, hipovolémico y hay que considerar una carga de fluidos, considerar el uso de inotrópicos y si persiste el uso de inotrópicos si persiste la hipoperfusión. Ahora vamos al otro lado. Nosotros estamos frente a un paciente que está húmedo porque tiene signos de congestión y nos preguntamos lo mismo, si está perfundido o no. Si el paciente está perfundido, ¿sí? Nos encontramos frente a un paciente húmedo y caliente, por lo tanto hay que ver que la presión arterial sistólica está elevada o normal y si nos encontramos frente a un paciente que se encuentra húmedo pero que sí se encuentra hipoperfundido, nos encontraremos frente a un paciente húmedo y frío. Entonces, el paciente que se encuentra húmedo y caliente, nosotros identificaremos si es de tipo vascular, veremos si hay redistribución de fluidos, ¿sí? Predominará la hipertensión. Por lo tanto, usaremos vasodilatadores o diuréticos. Si el paciente es de tipo cardíaco, habrá acumulación de fluidos, por lo tanto, predominará la congestión. En este tipo de paciente utilizaremos los diuréticos, vasodilatadores y, si es necesario, ultrafiltración. En el otro paciente que se encuentra húmedo y frío, en el cual la presión arterial sistólica nos plantearemos si es menor de 90, sí o no. Si no es menor de 90, utilizaremos vasodilatadores, utilizaremos diuréticos o consideraremos el uso de un inotrópico. En cambio, si la presión arterial sistólica es menor de 90, utilizaremos de entrada algún inotrópico, considerar algún vasopresor, utilizaremos diurético o, de acuerdo así es necesario, asistencia ventricular. Entonces, todas estas situaciones las tenemos que reevaluar al lado de nuestro paciente a la menor brevedad posible para hacer y continuar con un tratamiento adecuado de la insuficiencia cardíaca aguda. Respecto a la monitorización del estado clínico de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, se recomienda la monitorización estándar no invasiva de la frecuencia cardíaca, el ritmo, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno o la presión arterial. Se recomienda mantener un registro diario del peso y el balance de fluidos. Se recomienda vigilar diariamente los signos y síntomas relevantes para evaluar la corrección de sobrecarga de fluidos. Se recomienda la determinación frecuente, generalmente a diario, de la función renal y electrolitos durante el tratamiento intravenoso o cuando se instaure el tratamiento con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todas estas situaciones son indicación clase 1 con un nivel de evidencia C. Se debe considerar el uso de una vía intraarterial en pacientes con hipotensión y síntomas persistentes a pesar del tratamiento. Esa es una indicación 2A con nivel de evidencia C, y se puede considerar el cateterismo arterial pulmonar para pacientes con síntomas refractarios pese al tratamiento farmacológico. Ahí ya hay un poco menos de evidencia, es una indicación clase 2B con un nivel de evidencia C. Entonces,
¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Los objetivos inmediatos serán mejorar el estado hemodinámico y la perfusión orgánica, restaurar la oxigenación, aliviar los síntomas, limitar el daño cardíaco y renal, prevenir las tromboembolias, minimizar el tiempo de estadía en unidades de cuidados críticos, ¿sí? Los objetivos intermedios, ya en la fase hospitalaria, ya no en la de cuidados críticos, será identificar la etiología y las comorbilidades relevantes, ajustar el tratamiento para controlar los síntomas y la congestión y optimizar la presión arterial, iniciar y aumentar la dosis del tratamiento farmacológico modificador de la enfermedad, considerar el tratamiento con dispositivos para pacientes seleccionados. La atención ya antes del alta y a largo plazo será desarrollar un plan de atención que incluya una planificación del ajuste y monitorización del tratamiento farmacológico, considerar la necesidad y el momento de revisión de los dispositivos, quién se encargará del seguimiento del paciente y cuándo tendrá lugar, inscribir en un programa de atención a la enfermedad, educar e iniciar modificaciones adecuadas en el estilo de vida, prevenir la rehospitalización precoz, mejorar los síntomas, la calidad de vida y la supervivencia. Y dicho todo esto, pues nos plantearemos cuáles son los criterios para el alta médica de nuestros pacientes. Los pacientes, por tanto, podrán estar de alta médica si se encuentran hemodinámicamente estables, euvolémicos, estabilizados con medicación oral y con la función renal estable durante al menos 24 horas previa al alta, que hayan recibido formación y asesoramiento sobre autocuidados, ¿sí? Y preferiblemente trataremos que los pacientes deban estar incluidos en un programa de tratamiento, acudir a la consulta con su médico de familia durante las primeras semanas después del alta, acudir a la consulta cardiológica durante las primeras 2 semanas después del alta, siempre que esto sea posible, ¿sí? Y aquí está un algoritmo de cómo llegar al uso de dispositivos de asistencia ventricular en el caso de la insuficiencia cardíaca avanzada. Aquí tenemos los criterios ya para el trasplante cardíaco, fíjense cuáles son los candidatos y cuáles son los criterios de exclusión. Aquí tenemos algunos de los dispositivos de asistencia ventricular, ¿sí? Esto es simplemente como para información, no es tanto parte de la asignatura. Y ahora veamos lo que es el pronóstico. Esta imagen, que al verla a todos ustedes se les viene a la mente la primera figura del libro del Principito, ¿sí? Donde le pregunta qué es lo que ve. Entonces es la imagen que nosotros tenemos que tener presentes a la hora de hablar del pronóstico del paciente. Y nosotros tenemos un paciente que inicia el evento o se inicia el cuadro de insuficiencia cardíaca, tendrá una etapa precursora. Al inicio podremos estabilizar a nuestro paciente, quizás hasta evitar las internaciones, pero llegará un momento en que, si se acuerdan, el gráfico que vimos al inicio en cuanto a la fracción de eyección y la evolución en cuanto al tiempo, llegará un momento en el cual esta evolución de la enfermedad generará mayor daño a nivel del ventrículo izquierdo, por lo tanto mayor deterioro de la fracción de eyección, por lo tanto el paciente será cada vez más sintomático a pesar del tratamiento que hagamos, requerirá más hospitalizaciones y en ese momento llegará un punto en el cual el paciente requerirá ya de dispositivos tipo CDI o resincronización cardíaca hasta llegar al momento en el cual todo esto será refractario y necesitaremos plantearnos la necesidad de un trasplante cardíaco, ¿sí? La importancia de las comorbilidades en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Son importantes en el pronóstico? Seguro que sí. ¿Por qué? Porque interfieren en el proceso diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, porque empeoran los síntomas de insuficiencia cardíaca y deterioran la calidad de vida, porque contribuyen al aumento de las hospitalizaciones y la mortalidad como causa principal de los ingresos a 1 y 3 meses. Y nuevamente les comento que sobre este punto en el hospital se va a hacer un trabajo de insuficiencia cardíaca a cargo del equipo de la doctora Ica. Pueden afectar al uso del tratamiento para la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Hay menos evidencia para los tratamientos de la insuficiencia cardíaca, ya que las comorbilidades son un criterio de exclusión en la mayoría de los estudios, por lo tanto no se puede asegurar la eficacia y la seguridad de algunas intervenciones en presencia de comorbilidades. Los fármacos empleados para tratar las comorbilidades pueden empeorar la insuficiencia cardíaca. La interacción entre los fármacos empleados para la insuficiencia cardíaca y las comorbilidades puede disminuir la eficacia y la seguridad de los tratamientos y aumentar los efectos secundarios, ¿sí?
Hay algunas armas que tenemos para identificar, algunos scores que tenemos para identificar el pronóstico o el riesgo de mortalidad que tiene nuestro paciente. Este es uno de los más utilizados que proviene del registro ADIR y que fíjense que solo toma 3 parámetros, que es el nitrógeno ureico en sangre, la presión arterial sistólica y la creatinina. Y para el nitrógeno ureico en sangre nos da un punto de corte si es o no mayor a 43, si la presión arterial sistólica es menor de 115 o si la creatinina es mayor a 2.75, y de acuerdo a cómo conjugamos la presencia o ausencia de esta, fíjense que aún en el paciente que estos tres criterios los tiene ausentes, su mortalidad no es 0%, sino es de 2.30% durante su estadía hospitalaria, y en aquel paciente que tiene estos 3 criterios presentes, su mortalidad llega básicamente al 20%. Otro score u otra forma de evaluar el pronóstico de nuestro paciente es a través de este score que nos los da el estudio Optimize Heart Failure, en el cual toma la edad en años, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, la natremia en miliequivalentes, la creatinina sérica, la causa de ingreso principal y la presencia de disfunción del ventrículo izquierdo, y nosotros podemos ver a través de un nomograma y a través de este gráfico cómo a medida que el paciente tiene mayor puntuación, pues su mortalidad se irá incrementando. Fíjese, el internarse, el hospitalizarse no es bueno para los pacientes. No por ello no lo vamos a hacer, ¿no? O sea, lo ideal es, a través de un tratamiento óptimo, evitar la internación de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque los pacientes cuando se internan o cuando se rehospitalizan, ¿sí?, se van a morir más, ¿sí? Fíjense, la mortalidad 30 días, 12%. La mortalidad 12 meses, 33%. La mortalidad 5 años, la mitad. Es como tener una moneda, tirar si sale cara o cruz para ver si uno está vivo o no. Y miren aquí qué interesante cómo a medida que nos reinternamos más veces, ahí tenemos primera, segunda, tercera, cuarta vez, la sobrevida o la supervivencia va disminuyendo. Entonces, rehospitalizar a nuestros pacientes les hace daño. Pero no es decir, si el paciente está con criterios de hospitalización, no le vamos a decir, no, mejor no lo hospitalizamos porque si no se va a morir. No, nosotros tenemos que llegar a la situación en la cual el paciente no requiera ser hospitalizado. Y eso se llega a través del tratamiento óptimo. Mientras nosotros tengamos un paciente óptimamente tratado, pues la probabilidad de reinternarse será menor. No existe el riesgo cero, simplemente será menor, ¿sí? Y aquí vemos lo mismo, la necesidad de hospitalización, ¿sí? Y la relación con la cantidad de veces que se hospitaliza un paciente si dividiéramos a los pacientes según el tipo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o con fracción de eyección reducida, y desde luego que los que tienen un mayor deterioro del ventrículo izquierdo serán quienes más requieran internaciones, ¿no? Existen indicadores de mal pronóstico, ¿sí? Existen indicadores de mal pronóstico que pueden ser demográficos del paciente, como la edad avanzada, el ser mujer, la diabetes, la enfermedad coronaria, el empeoramiento de la clase funcional, el aumento de la frecuencia cardíaca. Existirán parámetros de laboratorio, de ecocardiograma o de electrocardiograma, como el incremento de la creatinina, la anemia, el intervalo QT prolongado, el NT-proBNP, el índice de masa del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección, ¿sí? Y fíjense cómo es la supervivencia libre de hospitalización según la respuesta del proBNP-NT durante el tratamiento hospitalario, ¿sí? Obviamente, a menor proBNP-NT o NT-proBNP, nosotros tendremos, ¿sí?, menores hospitalizaciones, ¿sí? Y volvemos a lo mismo. Si nosotros tenemos mejor tratados a nuestros pacientes, si se acuerdan, el BNP lo podíamos utilizar hasta para hacer el seguimiento de nuestros pacientes y la buena respuesta al tratamiento, pues entonces mientras más óptimo sea nuestro tratamiento y nuestro esquema terapéutico para nuestro paciente, menos se van a hospitalizar. Y el paciente que se hospitaliza menos se va a morir, ¿sí? Existen factores predictivos de reingreso por insuficiencia cardíaca evaluados antes del alta, ¿sí? La capacidad funcional, la congestión, las arritmias, la sincronía, el tratamiento parenteral, el tratamiento oral, ¿sí?, el dosaje del péptido natriurético, la función renal, la cantidad de sodio sérico, la troponina, ¿sí? Todas estas situaciones nos van a ser predictivos para la necesidad de reinternación o no. Y este
Esta es la diapositiva final en la cual podemos ver las causas por las cuales se mueren los pacientes con insuficiencia cardíaca según el tipo de insuficiencia cardíaca. Y simplemente para decirles que en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, el 80% al 85% de ellos se van a morir de causa cardiovascular y no así en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Muchas gracias por su atención y espero que les haya sido útil este video y lo podamos complementar con la lectura correspondiente.